Saludos, bendiciones, estimadas seguidores de ICAEP, nuestro Instituto Centroamericano de Estudios Teológicos y Sociales. Pedimos muchísimas disculpas por esta pausa involuntaria que hemos tenido, pero lo importante es que ya estamos aquí de nuevo para desearles muchísimas bendiciones, para compartir con ustedes algunos consejos y alguna aliciente espiritual. Desearles que ustedes y sus familias estén llenos de la gracia del Señor, que el Espíritu de Dios les haya acompañado en todo este periodo y les siga acompañando siempre. Y así, estimados seguidores y seguidoras, vamos a tener un tema ahí apasionante que tiene que ver con toda la sabiduría de este periodo de escritura sagrada que tiene que ver con la literatura que le llamamos técnicamente la literatura sapiencial, que está hablando de una sapiencia que tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con los poemas, con una literatura exquisita que la encontramos en los salmos, en los proverbios, en los cantares, en el libro de Job, en el libro de Lamentaciones, que vamos a tratar de comentar un poquito de cada cosa en un periodo ahí de 1 o 2 meses, ¿verdad? Así que, y vamos a hacer interrupción porque ya viene el Día de la Madre y entonces vamos a felicitar a todas las mujeres madres, ¿verdad? La belleza de la creación. Así que entonces vamos a hablar ahora para empezar esta reflexión interesante en el Salmos 1. Ya he dicho que la literatura sapiencial es una literatura de mucha sabiduría que el pueblo recogió, construyó y algunos sabios recogieron toda esa sabiduría del pueblo y la pusieron por escrito. Y entonces la tenemos compilada allí en los salmos, en los proverbios, dichos de gran sabiduría, de gran experiencia, y que son mensajes que siguen siendo vigentes hasta el día de hoy. Así que entonces vamos a considerar este tema. Vamos a tener una lectura, siempre nos gusta hacer la lectura de la Biblia, que siempre es la más popular entre la población, y es la Reina Valera. Entonces vamos a leer allí. El título que tiene es Las dos sendas, la senda del justo y la senda del impío. Y recordando también aquí los conceptos, ¿verdad? Que el justo es la persona que practica la justicia, una cualidad muy, muy difícil, porque la persona justa, bueno, hay un dicho que dice, no hay justo ni a uno, ¿verdad? Que lo dice el Sagrado Texto, pero tratamos de practicar la justicia, ¿verdad? Para que se nos cuente como una buena obra, como parte de una particularidad de una conversión genuina de un hijo, de una hija del Señor, de nuestro Dios. Y el otro concepto es el impío. Recordar que el impío es una persona totalmente sin impiedad, era lleno de impiedad, una persona que conociendo las cosas buenas o conociendo los preceptos divinos, no los cumple o los deja de cumplir. Esa es una persona impía, alguien que tiene demasiada impiedad, ¿verdad? Así es el concepto. Entonces, este Salmos habla de dos posiciones bien contrarias, ¿verdad? Así que la lectura dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos. Aquí usa el término malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bien, esto es lo que nos dice el texto sagrado, ¿verdad? El Salmo 1:1. Bienaventurado quiere decir feliz, felicidad, ¿verdad? Feliz la persona que hace esto. Bien, por el contrario, desventurado el que no lo hace, ¿verdad? Vamos a ver la reflexión. Este salmo no tiene ninguna indicación cronológica ni título que lo vincule a un compositor determinado. Es como es la sabiduría que se recoge del pueblo, ¿verdad? No hay un compositor determinado. Por ello es llamado en la tradición judía, ¿verdad? En esta cultura, un salmo huérfano, ¿verdad? Es como hay un cuerpo de salmos que son huérfanos, que no se sabe quién los escribió ni de dónde salieron, entonces se les da ese título. Es la obra de un autor anónimo, parece que fue insertado en fecha tardía como introducción doctrinal, lírica, a todo el salterio. ¿Qué cosa es el salterio? Todo el cuerpo de salmos, ¿verdad? De alabanzas. Entonces, es una introducción doctrinal para decir, bueno, hay estas dos posiciones, ¿verdad? Los que hacen, los que no hacen, ¿verdad? Es una instrucción doctrinal, ¿verdad? Para enseñar. Esta composición salmódica expresa un principio general y no se refiere a una situación particular y concreta como los demás salmos. Ahí hay las dos sendas, los dos caminos. Vamos a ver. El estilo es prosaico, con gran libertad de ritmo. Fíjese que no se ajusta. Los salmos todos llevan una ritmia y una composición bien estricta, de versos, con métrica, con la poesía rima, etc. Y sin embargo, el Salmo 1 es prosaico. Dice, tiene gran libertad de ritmo, ahí como lo escuchamos, desde el punto de vista literario, no es lo más selecto. Priva la consideración didáctica sapiencial sobre la estructura lírica. Esos son términos técnicos, ¿verdad? Para decir que es un poema ahí que no lleva las normas estrictas de la métrica. El salmo se divide en dos partes, una positiva y otra negativa, ¿verdad? Ahí vimos las dos posiciones estrictas que tiene. La posición positiva es que se ponderan las excelencias del camino de la virtud, los primeros tres salmos. Bienaventurado el que hace esto, el que se hace, ¿verdad? Dichoso, feliz el que hace estas cosas. Entonces, esa es la parte positiva. Pero también tiene la parte negativa en la que se destacan las desgracias del que se aparta de la ley divina, el que no la cumple, el que no la conoce, el que no le interesa, qué sé yo, ¿verdad? Por algún motivo no se cumple, no le interesa, ¿verdad? Entonces le atacan una multitud de problemas y desavenencias. Y termina el Salmo con una recapitulación y confirmación de la contraposición anterior. Es decir, que está rematando ya la posición negativa, ¿verdad? Vamos a ver, el Salmo 1 parece ser la obra de un sabio, claro que sí, que medita la ley y encarece su incumplimiento, su cumplimiento. Es decir, que él ve que las personas que no hacen eso, no viven esa vida piadosa, esa vida santa, esa vida justa, ¿verdad? Entonces él añora, ¿verdad?
añora ese cumplimiento, es decir, se está quejando. La sabiduría consiste en el recto modo de conducirse en la vida. Este concepto es un concepto de la sabiduría judía, que los sabios, es decir, las personas vivían mucho porque sabían vivir, es decir, tenían una práctica de vida justa, entonces sabían vivir. Entonces la sabiduría consistía en el modo de conducirse en la vida, a la sombra de la divina providencia, amparados por Dios. ¿Quién no quiere? Eso es una vida linda, ¿verdad? Que Dios te protege, que Dios te acompaña, que Dios te bendice, que sos feliz, que sos bienaventurado porque estás a la sombra del omnipotente. Estás como el árbol a la orilla del río. Qué cosa más linda, ¿verdad? El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Por ello, el que quiera ser feliz debe amoldarse a las exigencias de la ley divina. Esto es el sabio que está escribiendo. Pues separarse de ella no trae sino la desgracia, la esterilidad y la desaprobación del omnipotente, ¿verdad? Entonces, él trabaja esas dos posiciones y dice que para ser feliz hay que amoldarse, ¿verdad? Para ser feliz hay que saber vivir, hay que practicar ciertas normas, cierta ética, y bajo la dirección de Dios. Eso nos quiere decir el escritor, este sabio. En el mundo existen dos generaciones, la de los justos y la de los impíos que hacen burla de la ley, ¿verdad? Entonces, bueno, eso ya es muy conocido, que, ¿verdad? Que vivimos en dos bandos, ¿verdad? Los que queremos, esforzándonos, viviendo, luchando, y los que no, pues no les importa, ¿verdad? El sabio pondera las ventajas del que escoge el camino de la virtud y destaca el fin desgraciado del que abandonando la ley divina se conduce conforme a sus caprichos y sus pasiones. Eso es lo que está escribiendo el sabio, ¿verdad? Está quejándose de que hay quienes abandonan la ley del Señor y que viven de acuerdo a sus caprichos, de acuerdo a sus pasiones, de acuerdo a sus gustos, de acuerdo. Entonces, él se está quejando de eso. Conforme a la moral pragmática del Antiguo Testamento, la justicia divina se ejerce en la tierra. El justo prosperará, mientras que el pecador será privado de la protección divina y por tanto le espera un triste destino. El Antiguo Testamento, ¿verdad? Los pensadores siempre dicen, y a veces nosotros también en la vida práctica decimos, aquí se paga todo. Entonces, el Antiguo Testamento dice que la justicia divina se ejerce aquí. Si alguien vive bien, entonces Dios lo premia, Dios lo ayuda, Dios lo ampara. Si alguien vive apartado, entonces le espera un triste destino. Eso nos está diciendo el sabio, ¿verdad? Entonces, estas dos sendas, la del justo y la del impío, dice, Dios bendice la senda del hombre o del ser humano recto que se dirige por su ley. Eso es lo que dice el Salmo, mientras que castiga al que se aparta, ¿verdad? Dios no dejará hambriar al justo, es decir, no dejará que los justos ni que él se esfuerza, el que practica, vaya a pasar hambre, no, pero dejará insaciado a los apetitos del malvado. Es decir, dice que hasta hambre va a pasar el que se aparta. La memoria del justo será bendecida, pero el nombre del impío será maldito. Eso es lo que está diciendo él, ¿verdad? El hombre, la persona, la mujer justa que sabe vivir, pues va a ser recordada, ¿verdad? Su memoria será bendecida. Muy bien. Aquí tenemos ya como la conclusión de esta reflexión y es que hemos separado las dos sendas, el camino del justo y el camino del pecador. Aquí tenemos entonces los primeros tres versículos
La senda del justo, lo que hace la persona que se construye, se disciplina, se autodisciplina, se ayuda, ¿verdad? Se nutre de Dios y se esfuerza por vivir la vida un poco más justa o más apegada a los principios bíblicos. Aquí tenemos entonces las dos partes. Bienaventurado el varón que no anda en consejos de impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni se sienta en tertulias de mofadores. Fíjense bien. Antes bien tiene en la ley de Jehová su complacencia y en ella medita de día y de noche. Esa es una gran virtud, ¿verdad? Que las personas puedan meditar en la palabra de Dios, regocijarse en la palabra, sentir complacencia, sentir gusto por hacer las cosas bien, hacer las cosas buenas y meditar en esa ley, porque cuando uno medita, trae gozo, trae positividad, trae energía positiva, trae cosas bellas al corazón, al sentimiento, ¿verdad? La persona está contenta porque medita en las cosas buenas, en las cosas bellas, en las promesas de Dios. Entonces dice, será como un árbol plantado a la vera del arroyo, ¿verdad? Que a su tiempo da su fruto, tiene todo, cuyas hojas no se marchitan. Cuando emprendan, cuando emprenda, tendrá buen suceso, ¿verdad? Porque bienaventurado, feliz, está a la orilla de la corriente de agua, da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, sus frutos son verdes, son grandes, son productivos. ¿Verdad? Qué bonito estos primeros 3 versículos, ¿verdad? Todo lo que emprenda prosperará, dice eso, muy lindo, que todo lo que la persona haga le vaya bien, sea bendecido, qué cosa más preciosa la meditación de este salmo, los primeros 3 versículos. Pero a partir del 4, el 5, ya hay una realidad muy dura, ¿verdad? La senda del pecador. No así los impíos, trata duramente a las personas, los impíos, sí, sino que son como una paja, como un tamo, dice, que arrebata el viento, es decir, van para todos lados porque no tienen criterio, no tienen peso de nada, ¿verdad? Entonces, el versículo 5 dice, por eso no prevalecerán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, pues conoce Dios el camino de los justos, pero la senda de los pecadores acaba mal, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería ahora que ya vimos el mensaje del escritor, del autor, del redactor de este salmo? ¿Cuál sería ahora el mensaje para nosotros? Así brevemente, el primer mensaje, ¿verdad? Que es el del autor, el mundo del escritor, es que la persona que practica, sigue el camino de justicia, se aleja de una serie de conductas que no le benefician, entonces esta persona va a estar bajo el amparo de Dios, ¿verdad? Va a ser bendecida, prosperada y cuántas cosas que los beneficios que traen los buenos caminos, ¿verdad? Y hoy se puede aplicar a la persona que alcanza felicidad cuando elige, ¿verdad? Toma una decisión con criterio firme, con la firmeza de carácter, a decir, esta es mi opción y me voy por la opción del buen camino. Elige, toma una opción en esas dos sendas, ¿verdad? Toma una opción de alejarse de las cosas inconveniencias y alejarse de todo lo negativo, de todo lo que no trae un buen resultado y por el contrario, construye caminos edificantes. Qué lindo, qué bonito es vivir con una persona que edifica, que irradia felicidad, una persona que tiene contento su corazón,
Y aquí dice la ley de la siembra y la cosecha, que todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Así que, hermanos, estimados, ahí mi bibliografía que he consultado a un profesor de exégesis y teología bíblica, he tomado algunas notas para acompañar mi reflexión. Y así al final dejarles que en todos los aspectos de la vida hay siempre dos caminos, hay siempre dos opciones, hay siempre criterios para elegir, ¿verdad? Y entonces ser fuertes, ser valientes, ser constructores, ¿verdad? Y tomar buenas decisiones. Cuando tomamos buenas decisiones, siempre nos va a ir, siempre nos va a bendecir el Señor, siempre nos va a cuidar. Que el Señor le guarde, que el Señor le dé su santa bendición cada día y que podamos caminar adelante. Es posible porque Dios está con nosotros. Así que, estimados escuchas, estimados, les deseamos lo mejor y Caer les manda un enorme saludo, un gran abrazo y bendiciones del Señor.